Seguro que en algún momento del año, en función al clima que tengas, pues tienes un clima más caluroso, hace más calor, más humedad y bueno, pues el grip de tu pala se te resbala cuando juegas. I'm on the sound, hoodie season, back around, no more summer bounce, little squeeze out, squeeze, keep the indoors when we're throwing down, oversized jumping with our underwear out. O puede que incluso seas de ese tipo de jugadores que le suda mucho la mano y que no se encuentra cómodo cuando el grip se le resbala. En este vídeo voy a darte una herramienta que te va a ayudar a solucionarlo. Bueno, hola a todos padeleros, como os decía en la introducción, a todos en algún momento y sobre todo cuando estamos o bien con un clima húmedo y caluroso o bien cuando estamos bajo presión, pues nos suda la mano, ¿no? Cuando estás en esos momentos complicados del partido, más allá de que estés cansado, cuando hay situaciones tensas, te viene una pelota de globo, agarras para hacer el remate y a cuántos no nos ha pasado que no le pegas en el centro, le pegas un poquito más mordida y se te gira la pala, te vendes, bueno, etcétera, etcétera. Es algo muy común. Es verdad que las marcas de grips, en este caso, pues tienes los grips lisos y también tienes los micro perforados, como es el caso del grip que yo llevo, y esto ayuda ligeramente, pero hay un momento en el que necesitas algo más, ¿vale? En este caso, aparte del trabajar sobre el grip, que es una de las mejores alternativas para poder bueno, pues encontrar mejor agarre con la pala y cambiarlo regularmente, ¿vale? Para todos aquellos, mandar este vídeo a ese amigo que le dura el grip más que la pala, que ya lo ves que era blanco y ya empieza a ser negro. En este caso os traigo un producto que os va a ayudar a mejorar el grip. El producto se llama Forón, lo conocéis perfectamente todos los que veis el pádel profesional. Bueno, creo que ha sido muy viral, tanto clips de Agustín Tapia como sobre todo los de Sanyo, porque ahora os explicaré cuál es la mejor manera de aplicar el producto para que funcione bien, pero a Sanyo de vez en cuando se le iba la mano un poco a la superficie también de la pala. Es un producto que mejora el agarre y la adherencia. Y bueno, si tienes la mano del mago, es fácil que para tirar la dejada pues un poquito más de adherencia te venga bien. Pero bueno, en definitiva vamos a hablar de cuáles son los aspectos positivos que puedes tener utilizando este producto para que mejore el agarre de tu pala, sobre todo, como te decía, en determinados momentos del año. Y bueno, aparte de esos elementos positivos, cuál es la manera correcta de utilizarlo. Vamos a empezar lo primero con cómo utilizar el producto, ¿vale? Primera parte, lo agitamos, ¿vale? Y es... al principio, cuando empecé a utilizar este tipo de productos, me lo echaba en la mano. De hecho, incluso el Forón también me lo echaba en la mano, pero esto hace que la mano te quede, bueno, pues como con un efecto más pegajoso. En mi caso no me gusta, así que mi recomendación y la recomendación del fabricante es que lo echemos directamente sobre el grip. La distancia, unos 40-50 centímetros para aplicarlo, y nos dicen dos push, ¿no? dos golpecitos. 1, 2 en un lado del grip, 1, 2 en el otro lado del grip, ¿vale? Así que sería 1, 2. Es lo que te decía, que Sanyo le mete alguno más por arriba, pero bueno. Con esto lo dejamos ahora que airee un poquito, ¿vale? Cuando lo agarremos vamos a tener esa sensación de que el grip engancha más, pero no es excesivamente pegajoso, ¿vale? Entonces, esta es la manera de aplicarlo. Una de las preguntas que más me hacéis es, oye, ¿y cuántas veces aplicamos el producto? La realidad, cuando yo trabajo con mis jugadores, me habéis visto en el banquillo de Sanyo, me habéis visto en el banquillo de Tapia, ellos lo utilizan casi en cada cambio. Es verdad que esto es algo muy de sensaciones, ¿vale? Quizá vas al cambio y tú notas que, bueno, cuando decirte, las primeras veces que lo he tocado, según le he echado el grip, estaba como un poquito más resbaladizo, ahora ya se ha quedado perfecto. Y de hecho, mira, mirad el sonido que tiene, ¿vale? Que se nota que se te queda pegada la mano, pero no me deja demasiado residuo. Yo creo que ese es el equilibrio. Tenemos que encontrar un equilibrio entre que el grip esté, bueno, que agarre bien y que la mano no se te quede muy pegajosa. Como te decía, ¿cuántas veces lo debes utilizar? Pues bueno, muchos profesionales lo utilizan en cada cambio. Otros, en función de las condiciones, a lo mejor cada 2 cambios. Tienes que ir encontrando ese momento en el que tú notas que ya hay alguna pelota donde la pala se te mueve o donde quieres más adherencia, y en ese caso, pues utilizarlo con una mayor frecuencia. Un aspecto que también me ha llamado la atención es la duración o la durabilidad del grip. Mi sensación ha sido, funciona lo sucia que tengas la mano, ¿vale? Lo que es el aspecto del grip empeora más rápidamente, sobre todo los que como yo utilizamos mucho grip blanco, pero si tuvieras un grip negro o de un color oscuro no lo notarías. Mi sensación ha sido que me dura más el grip, y por eso te explico y te remarco. Me dura más en el sentido de que me permite jugar con él y que no note falta de agarre, ¿vale? Incluso te diría que como hay menos giros, menos fricciones, se desgasta menos el grip. Es verdad que a nivel de color
para todos los grips blancos yo he tenido la sensación de que se va como poniendo feo u oscureciendo más rápidamente. Entonces aquellos que utilizáis el producto, pues a lo mejor no tenéis la necesidad de comprar el grip blanco clarito para que te dure más, que es algo que hago yo, que no había utilizado estos productos hasta la fecha. Así que bueno, yo creo que es interesante que lo probéis, que lo testéis, y si ya lo estás usando, lo que te digo, déjame aquí debajo, si has probado ya el producto y has conseguido alargar la vida útil del grip, déjamelo debajo, que bueno, es un dato que me interesa. Con el tiempo podré daros más información al respecto, pero de momento esta es la que tengo. Lógicamente, el primero de todos, y esto es bastante obvio, vas a mejorar el agarre cuando golpeas. Bien, vale, tú notas, es como que te da una sensación de seguridad, ya está, es como que la pala se te queda mejor fijada, ¿no? Vale, eso es obvio. Y eso es lo primero que yo pensé cuando empecé a jugar con ello, pero me di cuenta de una cosa extra a base de utilizarla durante 2 o 3 entrenamientos. La realidad es que al empezar a utilizar este producto, que os tengo que decir que yo no tenía una necesidad, en un inicio yo no tenía la necesidad de utilizar el producto para el grip. No era algo que yo dijera, es que lo necesito. Tengo jugadores que es que lo necesitan, y seguro que tenéis gente por ahí que es que lo necesitan. Tienen que usarlo porque les suda demasiado la mano. Yo no tengo ese problema. Pero es verdad que cuando lo empecé a utilizar y empecé a jugar con él, me di cuenta de una cosa. Primero, me di cuenta de cuántas veces cambio de empuñadura, que no me había dado cuenta de cuántas veces hago el gesto, porque cuando el grip desliza bastante, no lo notas tanto, pero aquí como notas que hace tope, te das cuenta, en mi caso, de que cambiaba más de lo que pensaba. Y lo segundo es que empecé a utilizar menos energía, menos fuerza a la hora de agarrar el grip. Es decir, con menos fuerza, como el grip se te queda pegado, no tienes que agarrar tan fuerte. Por lo tanto, empecé a tener menos cansancio en la zona del antebrazo. ¿Qué os quiero decir con esto? Si eres un jugador que, bueno, tienes epicondilitis, te suele doler el codo y ya obviamente estás trabajando en la técnica, mejorar tu técnica, en tener una pala adecuada, tienes también tus sesiones de fisioterapia, te merece la pena, pruébalo un par de sesiones, porque es verdad que como tienes que ejercer menos fuerza, tienes que tener menos tensión a la hora de jugar, vas más libre, vas más relajado y se te carga menos la musculatura. Así que con esto hemos terminado esta reseña, este análisis de Forón. Primero, dejadme aquí debajo, si lo habéis utilizado, cuáles han sido vuestras sensaciones con el producto. Me interesaría, por ejemplo, conocer de primera mano cuántos usos o cuánto tiempo os ha durado este producto. Y como siempre, que si hay otros productos que queréis que pruebe, dejádmelo también aquí abajo en la descripción. He estado probando el booster también de la marca Volt. También he estado probando rugosos para la pala, así que bueno, déjamelo aquí debajo en los comentarios qué otros productos de ayuda al padelista queréis que pruebe. Y como siempre, bueno, si quieres seguir viendo más vídeos del 2024, que ahora están en oferta, aquí los tienes. Vídeos del 2025, ¿vale? Palas del 2025 de material que está ahora mismo en uso, lo tienes aquí. Y que si no te has suscrito al canal, puedes pinchar aquí y darle a me gusta, me ayuda muchísimo. Oh, now they call me, I seen them. All of those times getting severed. I told them all I get let up. They get not tired of me never. Give me a shot and I swear I shoot like Berettas. Yeah.